Muy buenas, bachilleres salvadoreños, bienvenidos a Esmate con Guillermo, yo soy Guillermo Majano. En esta ocasión vamos a desarrollar la lección 1.9, propiedades de los exponentes racionales. En la clase pasada, en la lección 1.8, veíamos qué son los exponentes racionales, o también lo podemos decir potencias con un exponente fraccionario, que es una expresión, pues racional es una expresión que es equivalente a hablar de fracción, ¿verdad? Muy bien, y vamos a desarrollar estos cinco casos particulares, el literal A, B, C, D y E del problema inicial, para extraer propiedades generales de de los exponentes racionales. Decir que en esta lección, aunque voy a explicar bastante lo que está sucediendo en cada uno de los ejercicios, voy a dar por asumido que ya se conocen ciertas propiedades que se ha venido diciendo que se deben de dominar en estos temas, desde propiedades de exponentes a los racionales que se han visto en pasadas clases. Y también obviamente de raíces, ¿va? Entonces, para no alargar demasiado el video. Muy bien, empezamos con el literal A. Y como se ve, aquí se tiene 2 elevado a la 5 cuartos por 3 elevado a la 3 cuartos. ¿Qué es lo que hacemos? El primer paso, se transforma estas expresiones que están en forma de exponente racional o exponente fraccionario a una raíz. ¿Qué veíamos en la clase pasada? ¿Cuál es la forma? El número de abajo de la fracción del exponente es el índice de la raíz, y el número de arriba es el exponente del radicando, que sería el número que está dentro de la raíz, y obviamente el número grande es el número que está dentro de la raíz. Muy bien, hecho esto, lo siguiente que se hace, en este caso, se multiplican los dos por una propiedad de las raíces, ¿verdad? Que es, si tenemos dos raíces que tienen el mismo índice, pues se hace una sola raíz. Y pues desarrollando obtenemos dos medios. La cuestión es que con esto se deduce que el resultado es igual a la suma de los exponentes, aunque sean fraccionarios. Que esta es una propiedad que ya veíamos de los exponentes, solo que ahora lo estamos viendo particularmente en los exponentes racionales. Entonces, para eso es que se hace este ejercicio, para comprobar eso. Luego el B lo mismo, es una división. Primero se transforman estos dos elementos que están expresados como exponentes racionales a raíces. Luego se hace el procedimiento de la raíz, luego se vuelve a transformar a un exponente racional y se desarrolla. ¿Qué es lo que extraemos de aquí? Lo mismo que la propiedad de exponentes de cuando se dividen dos, cuando tenemos dos exponentes que se están dos potencias que se están dividiendo, perdón, que es igual a tener la resta de esas potencias. Bueno, perdón, es igual a tener la resta de los exponentes de esa potencia, que de nuevo es lo que se ve en la lección 1.1, si no me equivoco. Entonces, partimos de eso, de que esto es para comprobar que efectivamente los exponentes, aunque sean racionales o fraccionarios, se pueden restar, si es una división, ¿verdad? Luego vamos con el C, que sería, ¿a dónde está el C? Aquí. Que tenemos una raíz cúbica por una raíz cúbica, ¿verdad? Y nuevamente se transforma esta expresión que es fraccionaria, con exponente fraccionario, a la forma de una raíz. Ya hecha la raíz, la resolvemos, ¿verdad? Por propiedades, obviamente. 2 por 3 hace raíz sexta. Y el 8 pues queda siempre al cuadrado. Y después se expresa como como una fracción. Y se simplifica esta fracción, ¿verdad? Un tercio. ¿Para qué se hace esto? Para de nuevo extraer una propiedad. Que si tenemos un exponente fraccionario y luego elevamos esa potencia a otro exponente, pues es la multiplicación de esos exponentes la que tenemos que realizar con la misma base, ¿verdad? Que de nuevo,
es la misma propiedad que teníamos en los exponentes en general, pero aquí estamos comprobando lo que para los fraccionarios o racionales es la misma, se aplica la misma. Eh, de aquí tenemos el literal D, que es la multiplicación de dos. Fíjense ahora, la diferencia entre este, que es una multiplicación efectivamente, y este, ¿verdad? Que también es una multiplicación. ¿Cuál es la diferencia? Que si se fijan aquí, tenemos una multiplicación con el mismo radicando, o con el mismo, bueno, aquí sería el radicando, ¿verdad? En raíz, pero en exponente sería la base, la misma base. Entonces aquí tenemos la misma base. Eh, pero aquí si se fijan tenemos diferente base. No son la misma base la que está. Sin embargo, sí es el mismo exponente. Y eso es importante. Es el mismo exponente. Así que también a su vez, como es el mismo exponente, podemos ver que también es la misma raíz incluso. Son índices parecidos. Por propiedad, nuevamente podemos ver que eso va a ser una multiplicación. Luego lo resolvemos, desarrollamos en esta parte de aquí los ejercicios y obtenemos una división. ¿A qué se llega con esto? A que si tenemos el exponente en común, que es lo que pasa específicamente aquí, aunque sean bases diferentes, que uno es 3 y otro es 9, y se están multiplicando, vamos a tener la multiplicación de esas dos bases diferentes elevadas al mismo exponente que tienen en común. La propiedad que veíamos en la primera lección. No me detengo en cada uno de los procedimientos porque estos procedimientos se hacen para comprobar que las propiedades son así. Y nuevamente ustedes pueden detenerse para comprobarlos si ya dominan las propiedades de las raíces y van a ver que es así. Pero esencialmente lo que vamos a necesitar es que sepan bien las propiedades de cada uno de los ejercicios o cada una de las propiedades que se extrae de estos ejercicios. Y por último está la E, ¿verdad? Que de nuevo tenemos lo mismo, una división, si se fijan. Tenemos una división de potencias con fracciones, de exponentes con fracciones. Pero, de nuevo, la diferencia es la misma. Aquí teníamos también una división, pero era la misma base. 3 y 3, aunque eran diferentes exponentes, pero eran la misma base. Ahora tenemos, si se fijan, tenemos diferente base, pero mismo exponente. Y nuevamente desarrollamos, lo cambiamos a su forma de raíz. Al tener el mismo índice, lo podemos escribir como una sola raíz, por propiedades de raíces que ya hemos visto. Dividimos el 32 al cubo entre 2 al cubo. Y como comparten ese cubo, lo podemos encerrar como una sola división con ese cubo en común. Y luego pues ya desarrollamos. ¿Qué se extrae de aquí? Se extrae que podemos tener, como tiene el mismo exponente, perdón, pero son diferentes bases, van a ser esas bases dividiéndose elevadas a ese exponente en común. Aquí, de todos estos ejercicios, se sintetizan estas 5 propiedades, perdón. La primera, y son las mismas que hemos visto en exponentes, pero aquí las generalizamos bien. O sea, no importa el exponente, incluso si es racional, perdón, si es una fracción, va a aplicar esto. Que si tenemos dos potencias con un diferente exponente, pero tiene la misma base, ¿verdad? Tiene la misma base que es A. Vamos a poner esa base en común y vamos a sumar los exponentes. Luego, que si tenemos la división, porque esto representa la división, de dos potencias, de nuevo, con un diferente exponente, si se fijan, son dos exponentes diferentes, pero tienen la misma base, A y A, que vamos a tener esa base y la resta de esos exponentes. El número que esté arriba o el número que esté primero en la división va a ser al que se le va a restar el segundo número, ¿verdad? Luego tenemos el C, que es que si tenemos una potencia
elevada a otro exponente va a ser esa base, la base de la, obviamente, de la potencia, multiplicando esos dos exponentes implicados. Luego tenemos que si tenemos la multiplicación, fíjense bien, de dos potencias con la misma, porque esta es la misma, el mismo exponente, pero son diferentes las bases son diferentes, vamos a tener la multiplicación de esas bases elevadas a ese exponente que tienen en común. Y por último, la última propiedad es que si tenemos, ahora fíjense, diferente base, estas dos son potencias, esta es una potencia, esta es otra, pero tienen diferentes bases, pero a su vez comparten el mismo exponente, m y m. Entonces lo vamos a escribir como la división de esas bases elevadas a ese exponente en común. Vamos a ver los ejemplos particulares que nos puedan aparecer aquí. Bueno, aquí están simplificando respuestas del problema inicial, ¿verdad? Pero vamos a ver para que se puedan aplicar todas las propiedades. Vamos a elegir el literal A, vamos a resolver también el literal E, el literal C y el literal H. Bye. Vamos con el primero, que es el literal A. Fíjense que tenemos en este caso 2 a la 7 quintos por 2 a la 8 quintos. ¿Qué pasa? Es la misma base, ten el 2. Son diferentes exponentes. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como es una multiplicación de misma base, ponemos la base en común y se va a sumar ese 7 quintos por más el 8 quintos. Hay un problema muy común que se tiene en muchas veces estudiantes de bachillerato o incluso de universidad, estudiantes en general de matemática, tienen el problema de no saber operaciones con fracciones. Y pues, aunque el procedimiento este es muy sencillo, si no saben fracciones, sumar, restar fracciones, va a estar muy complicado. Así que si tienen esa dificultad, se les recomienda que estudien fracciones. O sea, aquí no vamos a explicar mucho fracciones, pero bueno, tengo un directo en el que hablo un breve sobre ese tema. Pero hay otros videos en YouTube, obviamente, que explican mejor la suma, resta de fracciones con igual denominador, con diferente denominador o incluso con un entero. Cuestión, sin enredarme mucho, que se va a sumar esas fracciones. Al ser de igual denominador, solo se suman los numeradores, o sea, los números de arriba. 7 más 8 sería 15, ¿verdad? Entonces tendríamos 15 entre 5. Y pues como 15 entre 5 lo podemos simplificar, quinta de 5 es 3 y quinta de 5 es 1, nos queda 2 elevado al cubo, al 3. Vale. Vamos con el siguiente ejemplo que sería el C. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos 25 nada más, solo 25, entre 25 elevado a la 1/2. Ustedes pueden decir, no, pero aquí no hay nada, aquí, ¿qué hacemos? Aquí hay un 1. Siempre en todos los números están elevados a la 1, solo que no se expresa, ¿verdad? Entonces, vamos a poner, como son la misma base, y es una división, vamos a poner esa base en común, 25, y vamos a poner 1, porque aquí hay un 1, menos 1/2. Y esa resta es fácil, miren, aunque es un entero, pero es bastante fácil. Imagínense, ustedes tienen $1 y les quitan la mitad de ese dólar. ¿Cuánto les queda? La otra mitad, ¿verdad? Entonces les queda 1/2, la otra mitad. Entonces así quedaría este ejercicio. Sencillo. Es una forma muy sencilla. Solo es de saber bien esas propiedades. Y saber distinguir cada caso. Bueno, vamos con el E que nos dice E por 9 elevado a la 9 séptimos
por 7 elevado a la 7 sextos, perdón. De nuevo, ¿cuál propiedad aplica aquí? Ah, bueno, la que si tengo una potencia elevada a otro exponente, pues va a ser la multiplicación de esos exponentes. Aquí tengo 9 y voy a multiplicar 9 séptimos por 7 sextos. Pues de nuevo es multiplicación de fracciones, aquí no hay mucha complicación. Este 7 se va con este 7, me queda 9 sextos. Sería al final 9 sextos, elevado a la 9 sextos. Incluso, si me pongo aquí, ¿verdad? 9 tiene tercera, que es 3, tercera 2. Entonces puedo escribirlo todavía más simplificado como 3 medios, ¿verdad? Y ahí quedaría, yo no lo puedo simplificar más. Sencillo. Es de saber operaciones con fraccionarios, con fracciones y saber las propiedades. Eso es lo básico. Bueno, ahora vamos con el último ejemplo, que sería el h. ¿Qué pasa? Si se fijan aquí, en el C que realizamos tenía la misma base. Ahora no tienen la misma base, pero tienen el mismo exponente. Así que, ¿qué pasa? Pongo igual 98 entre 2 elevado al 1 medio, porque comparten ese exponente en común. Y vamos a ver, 98 entre 2 sería 49, ¿verdad? Sí, 49. 49 elevado a la 1 medio. Y así nos quedaría. Es súper sencillo. Los demás ya queda para que lo resuelvan ustedes. Solo es de saber aplicar cada caso. Y entender, obviamente, no venir y tratar de entender este tema aislado, sino tener los precedentes de las lecciones pasadas, porque si no se entienden las lecciones pasadas, va a ser difícil entender esto. Entonces, de ahí parte. Los demás ejercicios quedan para que los resuelvan ustedes. Y sin nada más que decir, me despido. Hasta pronto.